Mi nombre es Elena Nieves y tengo 25 años. Hace 5 años, estuve parada fuera de la casa de mis padres en Fargo, Dakota del Norte, tiritando mientras la nieve caía a mi alrededor. Sus palabras cortando más profundamente que el viento helado. No vuelvas a esta casa nunca más, dijeron, sus voces frías, definitivas. Yo tenía 20 años y estaba enamorada de un chico que despreciaban. Y esa noche me fui, mis botas crujiendo en la nieve. Mi corazón latiendo con traición. Ellos pensaron que fracasaría, que regresaría arrastrándome y suplicando. Pero no lo hice. Esa noche lo cambió todo. Me empujó a una tormenta, literal y figurativamente, donde tuve que luchar para sobrevivir. Su rechazo fue solo el comienzo. Mentiras, desamor y un momento en esa ventisca casi me rompen. Pero seguí adelante 5 años después. Desearon no haber dicho esas palabras. Quédate para escuchar cómo convertí su desprecio en mi fuerza, y cómo pagaron el precio por echarme, si alguna vez te ha traicionado tu familia. Deja un comentario abajo y comparte tu historia. Dale me gusta y suscríbete para unirte a mí en este viaje. Al crecer en Fargo, Dakota del Norte, siempre sentí que vivía a la sombra de mi hermana Teresa. Mis padres, Patricia y Haroldo Nieves, dirigían nuestro hogar de clase media como una vitrina para sus ambiciones. Mamá, con su lengua afilada y sus interminables listas de expectativas. Quería que persiguiera un título de una universidad prestigiosa y me casara con alguien que encajara en su visión de éxito. Un médico, un abogado, alguien con un título. Papá, más callado pero igual de firme, la respaldaba, su asentimiento señalaba acuerdo, su sueño era claro, una hija que los enorgulleciera en las reuniones de vecinos. Alguien de quien presumir en la iglesia, pero yo no era esa hija. Yo era Elena, la que no encajaba en su molde. Mi hermana, Teresa Porta, era su orgullo y alegría. A sus 30 años, tenía un título de abogada. Una oficina de esquina en un bufete local y un prometido que cumplía todos los requisitos de la lista de mamá. Teresa tiene la cabeza bien puesta, decía mamá, su voz cálida de aprobación, mientras yo me sentaba al otro lado de la mesa. Con 18 años invisible, los logros de Teresa se cernían sobre mí como un peso. Cada menos que traía a casa era recibido con, tu hermana nunca se conformó con menos que la perfección. Yo apretaba la mandíbula, mirando mi plato, deseando poder desaparecer. Papá intervenía, tienes que concentrarte, Elena, como si no lo estuviera intentando. Sus palabras labraron un espacio hueco dentro de mí. Un recordatorio constante de que nunca sería suficiente. La escuela secundaria fue mi rebelión. Me escapaba a lugares de reunión locals, cafés, tiendas de discos, cualquier lugar donde pudiera respirar sin su juicio. Ahí es donde conocí a David Soto. Él tenía 25 años. Era un mecánico con manos callosas y una tranquila confianza que me atrajo. David trabajaba en un taller de autos a las afueras del pueblo, arreglando motores y hablando de su sueño de dirigir su propio negocio. Él no era el tipo de chico que mamá y papá imaginaban para mí. Sin título universitario, sin modales, pulidos, pero me hacía sentir viva. Nos sentábamos en su camioneta, estacionados junto al río, compartiendo historias de nuestras vidas. Con David, yo no estaba compitiendo con Teresa. Yo era simplemente yo. Cuando le conté a mamá sobre David, su rostro se convirtió en piedra. ¿Un mecánico?, dijo, su voz cortando el aire. Estás destinada a algo mejor que eso. Papá no, dijo mucho, pero su ceño fruncido lo decía todo. Me arrastraban a cenas con Teresa y su prometido, señalando lo segura que era la vida de mi hermana, como yo debería aspirar a eso. Intenté defender a David, explicando que tenía planes, ambición, pero mamá me interrumpió. Él está por debajo de ti, espetó, sus ojos fríos. Sentí que mi cara ardía. Mi voz se alzaba mientras discutía, pero era inútil. Vieron a David como un error, un desvío de su plan perfecto para mí. Teresa intentó hacer de pacificadora, pero nunca llegó lejos, solo quieren lo mejor, decía en privado. Su tono suave pero distante. Ella había pasado años ganándose su aprobación, y yo podía ver que no quería arriesgarla. Yo estaba sola, dividida entre sus expectativas y lo que sentía con David. Él se convirtió en mi refugio.
Nos encontrábamos, después de mis turnos, en un restaurante del centro. Hablando hasta altas horas de la noche, soñando con una vida libre de sus reglas. Empecé a quedarme fuera más tiempo, esquivando las regañinas de mamá, ignorando los suspiros de decepción de papá. Cuanto más tiempo pasaba con David, más me alejaba de casa, pero la tensión seguía aumentando. Una noche, sorprendí a mamá y papá susurrando en la sala de estar. Ella está tirando su futuro por la borda, dijo mamá con la voz baja y aguda. Ese chico es un problema. Papá murmuró algo sobre disciplina. Sus palabras demasiado suaves para entenderlas. Me quedé parada en el umbral, mi corazón latía con fuerza, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. No confiaban en mí, no me veían como nada más que una decepción. A los 20 años, dejé de intentar complacerlos. Quería una vida que fuera mía, con David. Lejos de sus constantes críticas, no me di cuenta de lo pronto que esa elección provocaría una confrontación que lo cambiaría todo. Amar a David fue la primera vez que me atreví a vivir para mí. Pero mi familia no lo aceptaría. A los 20, dejé de luchar para encajar en la visión de mamá y papá de quién debía ser. David, con su sonrisa fácil y sus sueños de tener un taller de autos. Se sintió como mi salida. Empecé a pasar las noches en su pequeño apartamento, un lugar estrecho encima del garaje donde trabajaba. No era mucho, paredes descoloridas, un sofá grumoso, pero se sentía como libertad. Empacaba una bolsa. Le decía a mamá que estaba estudiando hasta tarde y me escapaba para estar con él. Cada vez que me iba, podía sentir su desaprobación, ardiendo a través de las llamadas telefónicas que ignoraba. El silencio de papá era igual de pesado, sus suspiros más fuertes que las palabras. Teresa sabía que algo pasaba. «Estás jugando con fuego, Elena», me advirtió una tarde con la voz baja, mientras estábamos sentadas en su coche. Me había pillado colándome en casa al amanecer. Mi pelo todavía despeinado por una noche con David. La ignoré, cansada de sus consejos a medias. Ella no se enfrentaría a mamá y papá. ¿Qué sabía ella? Había terminado con las mentiras. Un fin de semana, tomé una decisión. Llené una bolsa de lona con ropa, mis libros favoritos y algunas fotos, y le dije a David que me mudaba. Sus ojos se iluminaron, y por un momento creí que podíamos construir algo real lejos de las reglas de mi familia. Pero los secretos no se quedan enterrados en Fargo. Una vecina, alguien que mamá conocía de su club de lectura, me vio llevando cajas al lugar de David, para la cena de esa noche. El aire en nuestra casa estaba denso de tensión. Mamá estaba en el mostrador de la cocina, sus nudillos blancos, mientras agarraba un paño de cocina. «¿Estás viviendo con ese mecánico?», espetó, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Me congelé, mi tenedor a mitad de camino hacia mi boca. Papá se sentó frente a mí. Su rostro duro ya no era el hombre de voz suave, que una vez me había revuelto el pelo. «Elena, ¿es esto cierto?», preguntó, su tono bajo, pero cargado de acusación. Asentí, mi corazón acelerado. Ya no tenía sentido mentir. La discusión explotó. A partir de ahí, la voz de mamá se elevó, cada palabra una puñalada. «Estás tirando tu vida a la basura. Él no es nada, Elena. Nada». Yo me defendí. Mi propia voz temblaba. «Él es más de lo que crees. Ni siquiera lo conocen». Papá golpeó la mano sobre la mesa, sobresaltándonos a ambos. «Basta», dijo, «nos estás avergonzando». Lo miré fijamente, el dolor me atravesaba. Avergonzarlos. De eso se trataba, su reputación, no mi felicidad. Teresa se sentó en silencio, con los ojos fijos en su plato, sin ofrecer ayuda. Me sentí acorralada, como una extraña en la casa donde había crecido. Era tarde, el viento aullaba afuera cuando la pelea llegó a su punto de ruptura. La nieve había comenzado a caer, espesa e implacable, amontonándose contra las ventanas. Mamá señaló la puerta, su rostro contraído por la rabia. «Si lo eliges a él, has terminado aquí. No vuelvas nunca más», dijo, sus palabras frías y definitivas. Papá estaba detrás de ella, con la mandíbula apretada, sin decir una palabra para detenerla. Esperé a que hablara, a que suavizara su rabia, pero no lo hizo. Mi pecho dolía, una mezcla de furia y traición.
Bien, dije, mi voz apenas firme. No los necesito. Agarré mi bolsa de lona, todavía empacada de antes, y corrí a mi habitación por mi abrigo. Teresa me siguió, susurrando. Elena, solo discúlpate. Se calmarán. Negué con la cabeza, las lágrimas me quemaban los ojos. No me quieren. Teresa, quieren a alguien que no soy. Ella trató de agarrar mi brazo, pero me solté. No podía quedarme. No después de esas palabras salí por la puerta principal, el frío me golpeó como una bofetada. La nieve giraba a mi alrededor, aferrándose a mi cabello, mis botas hundiéndose en los montones frescos. Me quedé en el porche por un momento, mirando hacia la casa. Sus luces cálidas burlándose de mí. La soledad era aplastante, más pesada que la tormenta. Me di la vuelta y comencé a caminar, mi bolso colgado del hombro, hacia el apartamento de David, sin saber lo que vendría después, viviendo con David en su pequeño apartamento. Pensé que había encontrado la felicidad hasta que todo se vino abajo. Después de salir de la casa de mis padres, me instalé en el lugar de David, encima del taller de autos. Era un espacio minúsculo, pisos chirriantes, una sola ventana con vista a la calle. Pero era nuestro. Me sentí más ligera, libre del constante juicio de mamá y papá. David llegaba a casa oliendo aceite de motor. Su sonrisa ahuyentaba el dolor de la noche en que me fui. Cocinábamos cenas baratas, nos reíamos de las tostadas quemadas y hablábamos de un futuro en el que él dirigiría su propio garaje, por primera vez. Creí que podía construir una vida en mis términos. Para llegar a fin de mes tomé un trabajo a tiempo parcial en una tienda de la esquina en Fargo, reponiendo estantes y cobrando a los clientes. El pago no era mucho, pero ahorraba cada dólar. Soñando con un lugar más grande para nosotros. David trabajaba muchas horas en el taller. A menudo se quedaba hasta tarde para arreglar coches extra. Es por nuestro futuro, decía, besando mi frente antes de salir. Yo confiaba en él, creía en la vida que estábamos construyendo. Mi hermana Teresa llamó una vez, su voz vacilante, preguntando si estaba bien. Estoy bien, le dije. Cortando la conversación. No necesitaba su lástima ni las regañinas de mamá. Tenía a David y eso era suficiente. A los 3 meses comenzaron a aparecer las grietas. David comenzó a quedarse fuera más tarde, revisando su teléfono más de lo habitual. Al principio lo ignoré, diciéndome a mí misma que estaba estresado. Pero luego apareció un mensaje en mi teléfono. Una nota anónima en Facebook Messenger. Tu novio no es quien crees, decía, con suficientes detalles sobre las noches de David, fuera como para que mi estómago se retorciera. Miré la pantalla, mi corazón latía con fuerza. ¿Quién envió esto? ¿Un compañero de trabajo celoso? ¿Un vecino entrometido? No lo sabía. Pero la duda se arraigó. Carcomiéndome, empecé a notar cosas. David salía para atender llamadas, su voz baja, demasiado tranquila para escucharla. Dejaba su chaqueta en el sofá y una vez encontré un recibo de una cafetería a la que nunca fuimos, fechado una noche en la que él afirmó que estaba trabajando. Mi mente se aceleró, armando momentos que había ignorado, sus excusas rápidas, la forma en que evitaba mis ojos cuando le preguntaba sobre su día. Me sentí enferma, como si el suelo se estuviera deslizando bajo mis pies. Lo había dado todo por él, mi familia, mi hogar. Y ahora esto. Necesitaba respuestas, pero una parte de mí temía lo que encontraría. Una noche, no pude más. David llegó tarde, su pelo despeinado, un leve olor a perfume, se aferraba a su camisa. Me paré en la cocina, con los brazos cruzados. Mi voz firme a pesar del temblor interior. ¿Con quién estuviste esta noche?, pregunté. Sus ojos parpadearon, sorprendidos, pero se rió. Solo con los chicos del taller, dijo, agarrando una cerveza de la nevera. Insistí, mencionando el mensaje, el recibo, las llamadas. Su rostro se endureció, su voz cortante. Estás paranoica. Elena, no estoy haciendo nada. Pero sus palabras sonaron huecas. Su actitud defensiva fue una confesión en sí misma. No, grité ni lloré. Algo dentro de mí se rompió, pero fue en silencio, con resolución. He terminado, dije, mi voz baja. David se quedó mirando, su boca se abrió para discutir. Pero lo interrumpí. Confié en ti. Lo di todo por ti.
Él trató de acercarse, murmurando excusas, pero me alejé. No podía quedarme en ese apartamento, rodeada de la vida que pensé que tendríamos. Agarré mi bolsa de lona, la misma que había sacado de la casa de mis padres. Metí mi ropa y salí. David me llamó, su voz se desvaneció cuando cerré la puerta. La calle estaba en silencio, el frío se colaba por mi chaqueta. No tenía a dónde ir, ningún plan. Solo el peso de la traición me aplastaba. Había perdido a mi familia y ahora a David. Estaba sola de nuevo. Ese invierno en Fargo fue más frío que cualquiera que hubiera conocido, después de dejar a David. Estaba sola. Mi bolsa de lona colgaba de mi hombro. El peso de la traición era más pesado que la ropa que contenía. No tenía hogar, ni familia, ni plan. Las calles estaban resbaladizas por el hielo, el viento aullaba mientras la nieve enterraba las aceras. Necesitaba un lugar para quedarme, un lugar para reconstruir. Pero mis ahorros de la tienda de la esquina eran escasos. Caminé con dificultad. A través de la tormenta, mi aliento se empañaba en el aire. Dirigiéndome a un motel barato del que había oído hablar en el centro, cada paso se sentía más pesado, el frío se colaba en mis huesos. Mi mente acelerada con preguntas. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? El motel estaba más lejos de lo que pensaba. Cuando llegué a la terminal de autobuses en la avenida principal, la tormenta había empeorado. La visibilidad era nula. La terminal era un refugio pequeño, y tenuemente iluminado, sus bancos vacíos, excepto por un par de viajeros varados. Con los dedos entumecidos, me hundí en un banco, el zumbido del calentador apenas cortaba el frío. Solo me quedaba suficiente dinero para alquilar una habitación de motel por unos días después de pagar la comida y el pasaje de autobús. Mis opciones se agotaban y el pánico se apoderó de mí. Agudo e implacable. Había dejado la casa de mis padres, me había alejado de David y ahora estaba atrapada, sin tener a dónde ir. Desesperada, saqué mi teléfono, mis manos temblaban mientras marcaba el número de mis padres. La luz tenue de la pantalla parpadeaba en la oscuridad. Tal vez se habían ablandado. Tal vez me dejarían volver a casa solo por una noche. Mamá contestó, su voz cortada. ¿Qué quieres, Elena? Tragué saliva, mi garganta tensa. Estoy varada. Mamá, la situación aquí es mala. ¿Puedo? Ella me interrumpió. No vuelvas. Elegiste tu camino. Sus palabras resonaron la noche en que me habían echado. Cada sílaba era una herida fresca. Intenté con papá, esperando que fuera más amable. Elena, escuchaste a tu madre. Dijo. Su tono plano. No vuelvas a llamar. La llamada terminó y miré fijamente el teléfono, la pantalla fría burlándose de mí, sintiéndome más pequeña que nunca. La tormenta rugía afuera, la nieve se amontonaba contra las puertas de vidrio de la terminal. Me hundí en el banco, mi bolso a mis pies, el peso de su rechazo me aplastaba. Había perdido a David, a mi familia, todo. Los otros viajeros evitaban mi mirada, sus propias preocupaciones manteniéndolos distantes. Me ajusté el abrigo, tratando de mantener la calma, pero la soledad era sofocante. No sabía cuánto tiempo estuve sentada allí, minutos u horas. El rugido de la tormenta ahogaba mis pensamientos. Estaba a punto de rendirme, preguntándome si me congelaría allí si intentaba caminar de nuevo. Entonces, una voz se abrió paso. ¿Está bien, señorita? Levanté la vista y vi a un hombre con uniforme de conductor de autobús. Su placa decía Gregorio Lara. Era mayor, tal vez de unos 40 años, con un rostro curtido y ojos amables. Negué con la cabeza. Incapaz de hablar. Él miró la tormenta, afuera y luego a mí. No puedes quedarte aquí toda la noche. La terminal cerrará pronto. Murmuré algo acerca de no tener a dónde ir. Mi voz apenas era audible. Gregorio no insistió. En cambio, agarró sus llaves. Vamos, dijo. Terminé mi turno. Te llevaré a un lugar seguro. Dudé, desconfiada, pero su compostura me tranquilizó. Lo seguí hasta su autobús estacionado justo afuera. El motor todavía caliente. La nieve era implacable. Pero Gregorio navegó por las calles vacías con cuidado, conduciéndome a una pequeña posada a las afueras de la ciudad. Tienen habitaciones baratas, dijo. Me miró y me dijo que mantuviera la calma y enfrentara todo. Ponte cómoda.
Pareces necesitar un descanso, todos lo necesitamos a veces. Le di las gracias, mi voz se quebró y salí a la tormenta. El letrero de neón de la posada. Un tenue resplandor a través de la nieve. El autobús de Gregorio se alejó y me quedé allí, un destello de esperanza cortando el frío. Después de esa noche en la ventisca, supe que tenía que empezar de nuevo, sin depender de nadie más que de mí misma. La posada donde me dejó Gregorio fue un salvavidas, pero no era un hogar. Tenía unos cientos de dólares de mi trabajo en la tienda de la esquina. Apenas suficiente para el alquiler de una semana. Necesitaba un plan, una forma de valerme por mí misma después de perder a mi familia y a David. El peso de esas traiciones persistía, pero no podía dejar que me hundiera. Tenía que seguir adelante. Demostrar que podía sobrevivir sin ellos. Me comuniqué con Alejandra Rueda, mi mejor amiga de la escuela secundaria. Alejandra trabajaba como recepcionista en un consultorio dental, apenas llegaba fin de mes, pero siempre estaba lista para ayudar. Le envié un mensaje de texto desde mi teléfono, mis dedos todavía temblaban por el frío. Elena, ¿dónde estás? Me contestó. Su preocupación era clara incluso en el texto. Le conté todo, el rechazo de mis padres, la traición de David, la tormenta. Ella no dudó. Ven a mi casa, me contestó. Lo resolveremos. Al día siguiente, estaba en su apartamento, un acogedor piso de un dormitorio lleno de muebles de segunda mano. Alejandra me entregó un café y un fajo de billetes, tal vez $200. No es mucho, pero es tuyo, dijo. Intenté negarme, pero ella insistió, sus ojos feroces. No estás sola. De acuerdo. Con la ayuda de Alejandra, encontré un estudio a las afueras de Fargo, un espacio estrecho con pintura descascarada y un grifo que goteaba. No era mucho, pero era mío. El alquiler consumió la mayor parte de mis ahorros. Así que mantuve mi trabajo en la tienda de la esquina, tomando turnos extra para cubrir las cuentas. El trabajo era agotador, largas horas, clientes groseros, pero me mantenía a flote. Alejandra me visitaba a menudo, trayendo comida para llevar o arrastrándome a un restaurante cuando me veía demasiado agotada. Eres más fuerte de lo que crees, decía, su sonrisa me sacaba del borde. Su fe en mí fue una chispa, algo a lo que aferrarme cuando la duda se colaba. Yo quería más que solo sobrevivir. Siempre había sido buena con los números, así que me inscribí en un curso nocturno de contabilidad en un college comunitario. Las clases eran difíciles, equilibrando el trabajo y el estudio, pero me daban un propósito. Me sentaba en la biblioteca después de clase, revisando libros de texto, imaginando un futuro en el que no tuviera que contar centavos. La instructora, una mujer severa con una habilidad especial para explicar libros de contabilidad, notó mi esfuerzo. Tienes potencial, Elena, dijo una noche, devolviéndome un examen calificado con una rara sonrisa. Esas palabras se quedaron conmigo, un recordatorio de que podía ser más que la decepción de mis padres o el descarte de David. Luego Teresa me envió un mensaje de texto. Primero llegó una carta a mi apartamento, su letra pulcra en el sobre. Lamento cómo salieron las cosas, escribió, sus palabras cuidadosas pero sinceras. Había metido $50 dentro, diciendo que era de sus ahorros, no de mamá o papá. No los necesitas. Eres más fuerte de lo que crees. Una semana después, mi teléfono sonó con su número. Quiero ayudar, Elena, dijo, su voz suave, sin ataduras. Le di las gracias. Pero mantuve la guardia alta. No estaba lista para confiar de nuevo en la familia, no después de que las palabras de mamá y papá todavía resonaban en mi cabeza. Usé su dinero para la compra, pero no respondía a sus mensajes de texto. Necesitaba distancia, tiempo para construir algo que fuera solo mío. Los días se convirtieron en semanas. Luego meses. Me despertaba temprano, trabajaba mi turno, asistía a clase y me desplomaba en la cama, agotada pero motivada. Alejandra fue mi roca, animándome cuando dudaba de mí misma. Una noche, con pizza en su casa, levantó un vaso de gaseosa. Por ti, Elena, dijo, lo estás logrando, sonreí. Una sonrisa real por primera vez en meses. Aún no estaba completa. Las cicatrices del rechazo de mis padres y la traición de David eran profundas. Pero estaba avanzando.
mi apartamento, mi trabajo, mis clases eran pequeñas victorias. Prueba de que podía reconstruirme sin apoyarme en nadie que me hubiera lastimado. No sabía lo que me esperaba, pero estaba aprendiendo a confiar en mí misma, un paso difícil a la vez. 5 años después, miré hacia atrás y vi lo lejos que había llegado sin necesitarlos. Ya no era la chica rota que había salido del apartamento de David o que se sentó tiritando en esa terminal de autobuses. Había construido una vida. Una de la que podía estar orgullosa. Después de terminar mi curso de contabilidad, conseguí un trabajo en un gran bufete en Fargo, analizando números para clientes corporativos. Mi escritorio daba a la ciudad una vista que me recordaba a diario lo que había superado. Compartía una acogedora casa con Roberto Salas, un profesor de historia de secundaria que conocí en una cafetería. Roberto era estable, amable. Su risa un bálsamo para las viejas heridas. Cocinábamos la cena juntos, planeábamos caminatas de fin de semana y hablábamos de sueños que se sentían al alcance. Por primera vez me sentí segura. No solo sobreviviendo, sino prosperando. A mis padres, Patricia y Haroldo, no les fue tan bien. Teresa me envió un mensaje de texto una primavera. Su mensaje, cauteloso pero urgente. Mamá y papá quieren verte, escribió. Lo sienten, miré fijamente mi teléfono. Las palabras despertaron una mezcla de rabia y indiferencia. Sentirlo, después de que me habían echado, me dijeron que nunca regresara. Recordé la voz fría de mamá. La desestimación plana de papá en esa ventisca. Teresa envió una carta a continuación transmitiendo su súplica por una reunión, diciendo que me extrañaban. No respondí. Cuando llamó, fui breve. Ellos tomaron su decisión, Teresa, dije, mi voz firme. No pueden deshacerla. Había pasado años reconstruyéndome sin ellos, y no iba a dejar que su culpa me arrastrara de vuelta. Habían perdido a su hija para siempre. Quedándose solo con el arrepentimiento y una casa vacía, la vida de David también se desmoronó. Me enteré por Alejandra de que su sueño de abrir un garaje se había derrumbado. Había pedido préstamos, pero el negocio fracasó en un año. Malas decisiones, peor suerte. Estaba solo ahora, viviendo en un apartamento deteriorado, sin familia, sin amigos en quienes apoyarse. Alejandra dijo que había preguntado por mí una vez, su voz pesada de remordimiento, pero yo había bloqueado su número hace mucho tiempo. Él no podía localizarme y yo lo quería así. Su traición había sido profunda, pero también me empujó a valerme por mí misma. Mientras yo avanzaba, David estaba estancado, perseguido por lo que había tirado por la borda. Su arrepentimiento era suyo, no mío para arreglar. Mirando hacia atrás, esa noche de ventisca me cambió para siempre. Pero no me arrepentí de haberme ido. Había sido una chica desesperada por la aprobación, aferrada a una familia que me juzgaba, a un novio que mintió. Dejarlos fue lo más difícil que había hecho, pero me liberó. Cada paso, reponer estantes, estudiar hasta tarde, apenas sobrevivir en ese pequeño apartamento, construyó a la mujer en la que me convertí. Aprendí a valorarme a mí misma, no la validación de personas que nunca verían mi valía. El rechazo de mamá y papá, la traición de David, fueron dolorosos, pero me enseñaron que no los necesitaba. Tenía a Roberto, a Alejandra y mi propia resiliencia. Mi vida era la prueba de que elegirme a mí misma valió la pena sin importar el costo. La lección más grande que me llevé fue esta: prótache y tu valía. No ruegues por el amor de personas que no pueden darlo. Mis padres eligieron el orgullo por encima de su hija y ahora vivían con él. Silencio. David eligió distracciones fugaces y terminó sin nada. Yo me elegí a mí y construí una vida que amaba. La independencia no fue fácil. Significó largas noches, cuentas bancarias vacías y momentos de duda. Pero fue mejor que aferrarse a una familia tóxica o una pareja infiel. Alejarse requirió coraje, pero me dio una fuerza que no sabía que tenía. Para cualquiera que esté escuchando, sepa esto: no tienes que aferrarte a las personas que te lastiman. Construye tu propio camino, incluso si es solitario al principio. Vale la pena. Gracias por quedarte con mi historia hasta el final. Significa mucho compartir este viaje contigo. Me encantaría escuchar tus pensamientos.
¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Qué lecciones has aprendido al alejarte o al defenderte? Compártelas conmigo, con los demás. Tu voz importa, al igual que la mía cuando elegí empezar de nuevo.